Mi pareja surgió en mi competencia con la playera de otro individuo. Ella ignora que estoy participando. Mi pareja, Alisa, siempre me repetía que divertirme con videojuegos resultaba lamentable, que era actividad de fracasados sin porvenir. Por eso durante 2 años le oculté afirmándole que laboraba horarios nocturnos en una bodega, cuando en verdad acudía al domicilio de un compañero a practicar y participar en eventos de gaming. Comprendo cómo suena, pero debes comprenderme. Honestamente, creí que me abandonaría si descubría, pero prometí que esta ocasión tras este evento, la conduciría a un restaurante lujoso y le confesaría que la quería, y que además quería divertirme jugando. La velada previa, le informé que poseía empleo, y que permanecería ausente toda la velada. Ella me obsequió una sonrisa. No existe inconveniente. Permaneceré en un balneario con mi hermana este fin de semana de cualquier forma. No obstante, hace solo 5 minutos la observé ingresar al espacio del evento y acomodarse entre los espectadores. Mi cerebro comenzó a acelerar a 1000 mientras me instalaba en el asiento gamer. Conocía mi enigma. Estaba destruido. Pero entonces observé la expresión alegre en su cara y reflexioné. Quizá acudió a respaldarme. Tal vez no estaba tan opuesta a los videojuegos como yo suponía, y eso me calentó el alma. Pero justo antes de que iniciara el encuentro, la vi colocarse una playera, la playera del conjunto adversario. Sentí como el corazón se me hundía al abdomen. Me temblaba cada vez que vociferaba frases como «Adelante, amor, tú logras». Actuando toda entusiasta con mi rival, mi enfoque se desmoronó en pedazos. Comencé a errar tiros que normalmente jamás erraría. Ni siquiera me estaba coordinando con mi grupo, y no tardó mucho antes de que el grupo oponente nos aplastara por completo. Mis colegas solicitaron una pausa en cuanto percibieron que yo estaba totalmente desconcentrado. «Hermano, ¿qué ocurre?», inquirió mi colega Jake, y yo no pude contestar. Capítulo 1. La deslealtad expuesta. Mis colegas solicitaron una pausa en cuanto percibieron que yo estaba totalmente desconcentrado. «Hermano, ¿qué ocurre?», inquirió mi colega Jake, y yo no pude contestar. Mis pupilas permanecían clavadas en Alisa, quien ahora gritaba el nombre de Marcos cada vez que realizaba una maniobra exitosa. El líder del grupo adversario, el individuo cuya playera llevaba puesta como si fuera su propietaria. «Requiero un instante», conseguí expresar quitándome los auriculares. Jake me observó con inquietud, pero afirmó. Los otros 2 integrantes del grupo intercambiaron gestos desorientados. No podía reprocharlos. Jamás me habían observado así. Me incorporé del asiento y avancé hacia el sector de reposo. Mis extremidades inferiores vibraban. Podía oír los narradores comentando sobre nuestro rendimiento decepcionante, sobre cómo el preferido del evento estaba derrumbándose sin motivo evidente. Si tan solo conocieran, tomé agua directamente de la botella intentando tranquilizarme. La pausa duraría 5 minutos. 5 minutos para resolver si podía volver y concluir esto con honor o si debía abandonarme aquí mismo. Entonces oí su voz, su carcajada. Me volteé despacio y la vi. Alisa estaba erguida junto a las tribunas platicando con alguien. No cualquier individuo, era Marcos. Él tenía su brazo alrededor de su cintura, de una forma que no admitía dudas. No era informal, no era cordial, era dominante, y ella se inclinó hacia él sonriendo de una forma que yo identificaba muy bien. Era la misma expresión alegre que me otorgaba cuando iniciamos a salir hace 5 años antes de que me uniera en matrimonio con ella, convenciendo que era el amor de mi existencia. Inquieto, amor. Oí que ella le expresaba a su tono llevándose con el eco del espacio. «Para nada», contestó Marcos con soberbia. «Este evento ya está conquistado. Observa cómo están actuando, especialmente ese número 7. Yo era el número 7. Es ridículo», expresó Alisa, y se carcajeó. Esa carcajada me perforó como una daga. Algo dentro de mí se quebró en ese instante. No era solo la derrota en el juego, era todo. Cada engaño que había expresado, cada velada que simulé ir al empleo cuando en verdad venía a practicar. Todo había sido por ella, para obsequiarle una existencia superior, para poder asombrarla algún día con la realidad de que su esposo no era un fracasado, sino alguien que buscaba un anhelo. Pero ella nunca me percibió así, y ahora estaba aquí con él. Volví a mi lugar. Jake me observó esperando alguna aclaración, pero solo negué con la cabeza. Concluyamos. Esto fue todo lo que expresé. Actuamos los últimos 2 rounds. Perdimos ambos de modo vergonzoso. Cuando finalizó, el marcador era devastador. 133. Una carnicería. Los narradores no podían creer lo que habían atestiguado.
El grupo preferido eliminado en primera fase. Mis colegas estaban en silencio. Nadie me reprochó directamente, pero sabían que yo había sido el punto débil. Jake colocó su mano en mi hombro antes de partir. Lo que sea que esté ocurriendo, cuenta conmigo, expresó. Simplemente asentí sin observarlo. No confiaba en mi tono en ese instante. Me quedé sentado en el asiento gamer unos minutos más, oyendo cómo el espacio se desalojaba progresivamente. El grupo de Marcos festejaba ruidosamente en su zona. Podía oír sus tonos, sus carcajadas, sus alaridos de triunfo. Entonces la vi aproximarse. Alyssa avanzaba hacia mí con una expresión que no podía interpretar. Victoria, entretenimiento. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, pude ver que sus pupilas relucían con algo que me revolvió el abdomen. Vaya espectáculo, expresó cruzando los brazos. Creí que al menos ofrecerías un poco más de oposición. La observé sin expresar nada. Mi mente aún procesaba que esto estaba ocurriendo realmente. ¿Qué haces aquí, Alyssa?, inquirí finalmente, mi tono saliendo más sereno de lo que me sentía. Oh, ahora sí me diriges la palabra, sonrió con ironía. Creí que estabas demasiado enfocado en tu jueguito como para percibir a tu esposa. Dijiste que estarías en el balneario con tu hermana. Mentí, contestó sin ninguna culpa. Igual que tú has mentido durante 2 años sobre tus horarios nocturnos en la bodega. Mi sangre se congeló. Lo sabía. ¿Por cuánto tiempo debió ver la pregunta en mi cara porque se carcajeó? ¿En serio creíste que no lo sabía? Por favor, te seguí hace 6 meses. Vi cómo venías aquí a divertirte con tus estúpidos videojuegos, mientras me expresabas que estabas laborando duro por nuestro porvenir. Entonces, ¿por qué no expresaste nada? Su expresión alegre se amplió, pero no había calidez en ella, solo crueldad, porque era útil. Tus engaños me otorgaban libertad para hacer lo mío, y honestamente era divertido verte esforzarte tanto por ocultar algo tan lamentable. Sentí como si me hubieran golpeado en el abdomen. Lo tuyo, repetí, aunque ya sabía la respuesta. Alyssa se encogió de hombros. Marcos y yo llevamos juntos 4 meses. Es gracioso, ¿sabes? Nos conocimos en un bar cuando tú estabas en uno de tus eventos. Iniciamos a platicar. Una cosa llevó a la otra y bueno, él es todo lo que tú no eres. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que él es un triunfador real, un campeón, no un hombre de 32 años divirtiéndose con videojuegos y simulando que es una profesión. Se aproximó más bajando el tono. ¿Sabes cuánto gana Marcos al año con sus patrocinios y eventos? Más de lo que tú ganarás en toda tu existencia en ese empleo de bodega que ya ni siquiera posees. Cada frase era calculada para dañar y funcionaba. ¿Por qué viniste hoy?, inquirí necesitando comprender. Si ya sabías todo, si ya estás con él, ¿por qué molestarte en venir? Alyssa inclinó la cabeza como considerando la pregunta. Quería verte perder. Quería ver tu cara cuando te dieras cuenta de que no eres especial, que nunca lo fuiste, y además señaló hacia donde Marcos seguía festejando con su grupo. Necesitaba asegurarme de que no te recuperaras milagrosamente y arruinaras el evento de Marcos. Me usaste como distracción. Te usé porque eres un fracasado, corrigió. Y los fracasados sirven para eso, para que los triunfadores luzcan mejor. Me quedé observándola, esta mujer con la que me había unido en matrimonio, con quien había compartido 5 años de mi existencia, la persona a quien había querido más que a nada, y no la identificaba. O tal vez por primera vez la estaba percibiendo realmente. Quiero el divorcio, expresé, las palabras saliendo antes de que pudiera reflexionarlas completamente. Por primera vez su expresión vaciló. Solo fue un segundo, pero lo vi. ¿Qué? Escuchaste bien. Quiero el divorcio. Esto se finalizó. Se recuperó rápidamente, su máscara de superioridad volviendo a su lugar. Bien, de todas formas iba a pedírtelo pronto, pero que quede claro. Voy a quedarme con el apartamento. Yo puse el depósito inicial, ¿recuerdas? Con el dinero de mis ahorros. Que te lo revisaron de mi salario mensualmente, contesté. Durante 3 años. Buenos. Tu abogado puede platicar con el mío. Se dio la vuelta para partir, pero se detuvo. Ah, y una cosa más. Gracias por pagar la playera de Marcos. Usé tu tarjeta de crédito para comprarla online. Costó $200. Edición de colección. Se alejó sin observar atrás, avanzando directamente hacia Marcos, quien la recibió con un beso en los labios. Un beso largo, deliberado, diseñado para que yo lo viera. Me quedé allí sentado en ese espacio casi vacío con las luces comenzando a apagarse. El peso de todo lo que acababa de ocurrir cayó sobre mí como una avalancha. No solo había perdido el evento, había perdido mi matrimonio, mi hogar, y aparentemente los últimos 5 años de mi existencia habían sido un engaño. Saqué mi teléfono con manos vibrantes
y marqué el único número en el que podía confiar. Jake, mi tono se quebró. ¿Puedo quedarme en tu domicilio esta velada? Es una larga historia. Dime la dirección, contestó sin dudarlo. Voy para allá. Mientras esperaba, observé alrededor del espacio vacío. Las pantallas gigantes aún mostraban las estadísticas finales del evento. Mi nombre estaba hasta abajo en rendimiento, el peor jugador del grupo. Un fracaso total. Pero algo extraño ocurrió mientras observaba esos números. En lugar de sentir más vergüenza, sentí algo diferente, algo frío y duro formándose en mi pecho. Ira, pura ira. No contra Alyssa específicamente, no solo contra Marcos, sino contra mí mismo, por haber sido tan ingenuo, por haber desperdiciado 2 años ocultándome cuando debí estar construyendo abiertamente, por haber querido a alguien que nunca me vio como su igual, pero sobre todo por haber perdido, por haberle dado exactamente lo que quería verme fallar. Me puse de pie, recogí mi mochila y salí del espacio. Jake ya estaba afuera esperándome en su auto. No expresé nada cuando subí. Él tampoco preguntó, simplemente condujo. Esa velada, acostado en el sofá de Jake, observando el techo desconocido, tomé una decisión. No iba a dejarla triunfar. No así. No iba a ser el fracasado lamentable que ella creía que era. Iba a incorporarme. Iba a practicar. Iba a convertirme en el jugador que siempre supe que podía ser. Y algún día, cuando estuviera en la cumbre, cuando fuera imposible ignorarme, ella vería exactamente lo que perdió. No por venganza. Bueno, tal vez un poco por venganza, pero principalmente por mí, para demostrarme a mí mismo que valía más que sus frases envenenadas. El juego acababa de iniciar, y esta vez iba a jugarlo en mis propios términos. Capítulo 2. Reconstrucción. 3 meses después me trasladé a un apartamento pequeño en el lado norte de la ciudad. Era un estudio de 40 metros con una ventana que daba a un callejón. Nada comparado con el apartamento que compartí con Alyssa, pero era mío, pagado con mi propio dinero. El divorcio fue rápido. Alyssa contrató un abogado caro que trabajó para quitarme todo lo posible. Al final se quedó con el apartamento, la mitad de mis ahorros y el auto. Yo me quedé con mi ropa, mi computadora y mi equipo de gaming. Podrías haber peleado más, me expresó Jake mientras me ayudaba a desempacar las pocas cajas que tenía. Ese apartamento lo pagaste tú en su mayoría. No importa, contesté acomodando mi monitor en el escritorio. Solo quiero que termine. Y era verdad. Cada día que pasaba en esos procedimientos legales era un día menos para practicar, un día menos para mejorar. Firmé lo que pidieron y seguí adelante. Y Jake me consiguió un empleo en la bodega donde él laboraba. Horarios de 8 horas cargando cajas. No era glamoroso, pero pagaba la renta y me dejaba las veladas libres para practicar. Contraté a un psicólogo especializado en atletas electrónicos. Se llamaba Dr. Ramírez. Tenía 50 años y había laborado con grupos profesionales de esports en Corea del Sur. Tu problema principal no es técnico, me expresó en nuestra primera sesión. Es mental. Dejaste que factores externos arruinaran tu enfoque. Eso no puede volver a ocurrir. ¿Cómo lo evito? Práctica, disciplina y cortar todo lo que te distrae de tu meta. Seguí su consejo al pie de la letra. Eliminé todas mis redes sociales. Bloqueé el número de Alyssa. Bloqueé a todos sus amigos. Bloqueé a cualquiera que pudiera traerme información sobre ella, pero no podía evitar oír cosas. El mundo del gaming profesional era pequeño. La gente platicaba. Marcos y Alyssa se veían en todos los eventos importantes. Ella publicaba fotos constantemente en Instagram, según me contó Jake. Fotos de restaurantes caros, de viajes a la playa, de ropa de marca. ¿Quieres que deje de contarte?, inquirió Jake una velada mientras practicábamos juntos. Sí, contesté sin apartar la vista de la pantalla. No quiero saber nada de ella. Jake asintió y no volvió a mencionarla. Mi rutina se volvió mecánica. Despertaba a las 6 de la mañana, iba al gimnasio por 1 hora, desayunaba, laboraba de 9 a 5 en la bodega, llegaba a casa a las 6, comía algo rápido, practicaba de 7 de la velada a 2 de la mañana, dormía 4 horas, repetía. Los fines de semana practicaba 12 horas diarias, sin excepciones. El doctor Ramírez monitoreaba mi progreso semanalmente. Me enseñó técnicas de respiración para controlar la ansiedad. Me mostró cómo visualizar maniobras antes de ejecutarlas. Me ayudó a desarrollar rutinas prejuego que me centraran mentalmente. ¿Estás mejorando?, expresó después de 3 meses de trabajo. Tus estadísticas en las partidas clasificatorias son consistentemente altas ahora. Era verdad. Había subido de rango dramáticamente.
Estaba en el top 500 de la región. Seguía subiendo. Pero entonces, Jake me mostró algo en su teléfono una velada. No quería hacerlo. Lo noté en su expresión, pero sintió que debía decírmelo. Era un video de Marcos en una entrevista después de ganar un evento regional. El periodista le inquirió sobre su éxito reciente. Simplemente me mantengo enfocado, contestó Marcos con esa expresión arrogante que yo conocía bien. No me distraigo con cosas sin importancia. Algunos jugadores no pueden manejar la presión. Se derrumban cuando las cosas se ponen difíciles. Yo no soy así. ¿Te refieres a alguien en específico?, inquirió el periodista, claramente buscando drama. No voy a mencionar nombres, expresó Marcos, pero su expresión se amplió. Pero digamos que hay personas que deberían quedarse en los empleos de bodega en lugar de intentar competir profesionalmente. La cámara hizo zoom en Alisa, quien estaba entre los espectadores. Se estaba carcajeando. Apagué el video. Jake me observaba con inquietud. Lo siento, hermano. Creí que debías saberlo. Está bien, contesté. Y sorprendentemente lo estaba. Que hable lo que quiera. Esa velada practiqué más duro que nunca. Cada comentario de Marcos, cada carcajada de Alisa, se convirtió en combustible. El doctor Ramírez me había enseñado a canalizar emociones negativas en enfoque positivo. Funcionaba. Un mes después recibí un mensaje de un reclutador de un grupo semiprofesional. Habían estado monitoreando mis partidas en las clasificatorias. Querían que probara para una posición en su roster. ¿Es legítimo?, le inquiría Jake mostrándole el correo. Es el grupo Vanguard, expresó Jake, sus pupilas abriéndose. Son serios. Compiten en la liga secundaria. Si actúas bien ahí, podrías llegar a la liga profesional. Fui a la prueba el siguiente fin de semana. Era en un gaming house en las afueras de la ciudad. 5 jugadores me evaluaron durante 6 horas de partidas continuas. Al final, el líder del grupo, un tipo llamado David, se aproximó a mí. Tienes buen mecánico, expresó, pero actúas muy seguro, demasiado conservador. Estoy trabajando en eso. Necesitamos a alguien que pueda hacer maniobras agresivas cuando importa. ¿Puedes ser esa persona?, lo reflexioné por un segundo. El viejo yo habría dudado. Habría expresado que sí, solo para complacer, pero ese yo ya no existía. Dame 2 meses más de práctica, contesté. Vuelvo y te muestro. David sonrió. Me gusta tu confianza. Te damos la posición de suplente por ahora. Practica con nosotros 3 veces por semana. Si demuestras progreso, te volvemos titular. Acepté inmediatamente. Esa velada llamé al doctor Ramírez para contarle. Buen trabajo, expresó. Pero recuerda, esto es solo el comienzo. El camino será más difícil de aquí en adelante. Lo sé. ¿Estás preparado? Observé mi reflejo en la ventana oscura de mi pequeño apartamento. Ya no veía al hombre destrozado que había perdido ese evento hace meses. Veía a alguien diferente, alguien más fuerte. Sí, contesté, estoy listo. Mientras tanto, según me contó David después, Marcos seguía dominando el circuito profesional. Él y Alisa eran la pareja del momento en la escena de esports. Las marcas los patrocinaban juntos, aparecían en comerciales, pero yo ya no buscaba esa información. Ya no me importaba lo que hacían, solo me importaba mejorar, solo me importaba el siguiente nivel, y estaba más cerca de alcanzarlo cada día que pasaba. El juego continuaba, y yo estaba aprendiendo las reglas reales. Capítulo 3. Ascenso. 6 meses después de unirme a Vanguard como suplente, me convertí en titular. David cumplió su palabra. Yo cumplí la mía. Mi primer evento oficial con el grupo fue en abril. Era una competencia regional menor, pero el premio era de $50,000 para el primer lugar. Para mí era más que dinero, era validación. Ganamos 3er lugar. Yo quedé como el jugador con mejor desempeño individual del grupo. Los analistas comenzaron a anotar mi nombre en sus reportes. ¿Estás haciendo ruido?, me expresó David después del evento. La gente pregunta quién eres. Bien, contesté simplemente. En mayo clasificamos para el campeonato nacional. Era la oportunidad que había estado esperando. Si ganábamos aquí, entraríamos directamente a la liga profesional, el mismo nivel donde jugaba Marcos. Practiqué más duro que nunca. El doctor Ramírez aumentó nuestras sesiones a 2 veces por semana. Me ayudó a preparar estrategias mentales específicas para cada grupo que enfrentaríamos. ¿Qué pasa si nos toca contra el grupo de Marcos?, inquirí una tarde. ¿Cómo te sentirías? No lo sé, admití. Hace meses que no pienso en él o en ella. Pero si sucede, ¿estarás preparado? Sí, contesté sin dudar. Estaré preparado. El doctor Ramírez asintió satisfecho con mi respuesta. 2 semanas antes del campeonato nacional, Jake me mostró algo en su teléfono durante el almuerzo en la bodega.
Normalmente no me mostraba nada sobre Alisa, pero esta vez expresó que era importante. Era una publicación en Instagram de Alisa. La foto mostraba su mano izquierda con un anillo de diamantes enorme. El caption decía: «Dijo que sí, la señora de Marcos pronto». «¿Estás bien?», inquirió Jake estudiando mi cara. Observé la foto un momento más. Esperé sentir algo: dolor, ira, celos, cualquier cosa, pero solo sentí una extraña indiferencia. «Estoy bien», contesté devolviéndole el teléfono. «Que sea feliz». Y lo decía en serio. Ya no me importaba lo que hiciera Alisa con su existencia. Esa parte de mi pasado estaba cerrada. El campeonato nacional comenzó en junio. El venue era enorme, con capacidad para 5,000 personas. Las tribunas estaban llenas, las cámaras transmitían en vivo a cientos de miles de espectadores online. Nuestra primera partida fue contra un grupo de nivel medio. Ganamos fácilmente. La segunda partida fue más difícil, pero también ganamos. Para las semifinales ya había analistas deportivos hablando de mí como el jugador revelación del evento. Entonces sucedió lo que sabía que eventualmente pasaría. En las finales del campeonato, nuestro oponente sería el grupo de Marcos Storm Gaming, el grupo número 1 del país. ¿Estás nervioso?, me inquirió David la velada antes de la final. No, contesté. Estoy listo. El día de la final llegué al venue 3 horas antes. Hice mi rutina de calentamiento, respiración profunda, visualización, estiramientos, todo lo que el Dr. Ramírez me había enseñado. Cuando entré al escenario, las luces eran cegadoras, el ruido de la multitud era ensordecedor. Observé hacia las tribunas, algo que normalmente no hacía, y la vi. Alisa estaba en la primera fila usando una chaqueta con el logo de Storm Gaming. El anillo de compromiso relucía en su mano. Estaba platicando con otras personas, carcajeándose, completamente relajada. Entonces, nuestras miradas se encontraron. Su expresión alegre se congeló. La vi expresarle algo a la mujer junto a ella señalándome, probablemente explicando quién era yo, su fracasado ex esposo, que ahora estaba en el mismo escenario que su prometido campeón. Aparté la mirada. No me afectaba, no podía afectarme. Me senté en mi estación, puse los auriculares. El mundo exterior desapareció. Solo existía el juego. La partida inició. Marcos actuaba en la posición de líder, igual que yo. Eso significaba que nos enfrentaríamos directamente en muchas maniobras. Los primeros 5 minutos fueron parejos. Ambos grupos actuaban conservadoramente, estudiándose mutuamente. Entonces Marcos intentó una maniobra agresiva en mi zona. Era exactamente el tipo de maniobra que hubiera funcionado contra el yo de hace un año. El yo que dudaba, el yo que se dejaba intimidar. Pero ese yo ya no existía. Anticipé su movimiento, contraataqué, lo eliminé. Primera sangre para nuestro grupo. Oí el rugido de la multitud, incluso a través de los auriculares. «Bien hecho», expresó David por el comunicador. «Mantén la presión». La partida continuó. Marcos intentó varias maniobras más contra mí. Bloqueé todas. No solo lo estaba defendiendo, lo estaba superando activamente. Cada decisión que tomaba era más rápida, más precisa que la suya. Para el minuto 20 íbamos ganando 8-2 en el Marcos, estaba visiblemente frustrado. Lo podía ver en la pantalla grande. Sus movimientos se volvían erráticos, desesperados. «Está perdiendo la compostura», comentó David. «Aprovéchalo». Hice exactamente eso. Organicé una emboscada perfecta. Eliminamos a 3 miembros de su grupo. Simultáneamente, el narrador gritaba de emoción llamándola la maniobra del evento. Ganamos la primera ronda de manera dominante. 134. Durante el descanso entre rondas, observé brevemente hacia donde estaba Alisa. Su expresión había cambiado completamente. Ya no sonreía. Observaba el escenario con algo que parecía confusión, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. La segunda ronda fue más reñida. Storm Gaming se adaptó a nuestra estrategia. Marcos se calmó y empezó a actuar mejor, pero no fue suficiente. Habíamos estudiado cada una de sus partidas anteriores. Conocíamos sus patrones. Ganamos 3 en Nu. Cuando finalizó la partida, el venue explotó en aplausos. Nos incorporamos de nuestras sillas. David me abrazó. Jake, que había venido a respaldarme, bajó corriendo desde las tribunas. «¡Lo lograste!», gritaba. «¡Lo lograste!». Observé hacia el área de Storm Gaming. Marcos estaba sentado en su silla observando la pantalla con incredulidad. Sus colegas de grupo le platicaban, pero él no respondía. Luego observé a Alisa. Ella me estaba observando. Nuestros ojos se encontraron por segunda vez esa velada, pero esta vez fue diferente.
No había burla en su mirada, no había superioridad, solo había algo que no esperaba ver: reconocimiento. Y quizás, solo quizás, el primer destello de arrepentimiento, pero ya no me importaba. Di la vuelta y avancé hacia mi grupo para festejar. El premio era $500,000. Mi parte era 100,000 después de dividirlo entre el grupo, más dinero del que había visto en mi existencia. Pero lo más importante era lo que venía después: los contratos, los patrocinios, las ofertas de grupos de la liga profesional. Esa velada el doctor Ramírez me llamó. Vi la partida. Estoy orgulloso de ti. Gracias, contesté. Hicimos lo que practicamos. Ahora viene la parte difícil: mantener este nivel. ¿Estás preparado? Observé por la ventana de mi pequeño apartamento. Ya había empezado a buscar un lugar más grande, un lugar que realmente fuera mío. Sí, contesté. Esto apenas inicia. Capítulo 4. Reconocimiento. Después de ganar el campeonato nacional, recibí ofertas de 3 grupos profesionales diferentes. Elegí Titan Esports. Era el segundo mejor grupo del país y me ofrecieron un salario de 200,000 anuales más bonos por eventos. Renuncié al empleo de la bodega. Jake estaba feliz por mí, aunque triste de verme ir. Siempre supe que lo lograrías, me expresó el último día. Desde ese primer evento donde todo se derrumbó, supe que volverías más fuerte. No lo habría logrado sin ti, contesté. Y era verdad. Me trasladé a un apartamento nuevo cerca de la gaming house de Titan. 2 habitaciones, cocina completa, vista a la ciudad. Contraté a una nutricionista y a un entrenador físico. El doctor Ramírez aumentó sus honorarios, pero seguí trabajando con él. Ahora eres una figura pública, me advirtió. La presión será diferente, mayor, puedo manejarlo, lo sé, pero permanece alerta. No entendí completamente lo que quiso decir hasta mi primera entrevista importante. Era para una revista de esports con circulación internacional. El periodista era profesional y las preguntas iniciales eran sobre mi estilo de juego y mi adaptación a Titan. Entonces llegó la pregunta inevitable. Tu historia de superación es inspiradora. De perder en primera ronda hace un año a campeón nacional. ¿Qué cambió? Practiqué más, contesté simplemente. Contraté ayuda profesional. Me enfoqué. Algunos dicen que tenías motivaciones personales, que querías demostrarle algo a alguien en específico. Sabía exactamente a qué se refería. Los rumores sobre mi relación con Alisa y mi enfrentamiento con Marcos habían circulado en los foros de esports. Mi única motivación soy yo mismo, contesté. No juego para probarle nada a nadie más. El periodista pareció decepcionado, pero continuó con otras preguntas. La entrevista se publicó una semana después. Era la portada. Mi foto ocupaba toda la página frontal con el título El jugador que se negó a perder. Jake me envió un mensaje esa mañana. Acabas de volverte famoso, hermano. Tenía razón. Mi seguimiento en redes sociales explotó. Pasé de 3,000 seguidores a 150,000 en 2 días. Marcas comenzaron a contactarme para patrocinios. También empezaron los mensajes de Alisa. El primero llegó 3 días después de la publicación de la revista. Era de un número que no reconocí, pero supe inmediatamente que era ella. Necesitamos platicar, por favor. Lo ignoré. Bloqueé el número. Llegó otro mensaje desde un número diferente al día siguiente. Sé que estás molesto. Solo dame 5 minutos. Te lo ruego. Bloqueé ese número también. Luego intentó a través de Instagram, Twitter, incluso LinkedIn. Bloqueé cada cuenta. No iba a caer en eso. Mi primer evento con Titan fue el campeonato continental. Los mejores grupos de toda América competirían. El premio para el primer lugar era Il00 y clasificación directa al mundial. Storm Gaming, el grupo de Marcos, también competiría. La conferencia de prensa previa al evento fue tensa. Todos los líderes de los grupos participantes estaban sentados en una larga mesa frente a los medios. Yo estaba en un extremo, Marcos en el otro. Un periodista le inquirió a Marcos sobre su derrota en el campeonato nacional. Fue un mal día, contestó Marcos, su tono controlado. Todos los tienen, pero hemos analizado nuestros errores y nos hemos adaptado. No volverá a suceder. ¿Qué opina de enfrentar potencialmente a Titan otra vez? Al jugador que los derrotó en la final, Marcos me observó directamente por primera vez desde que empezó la conferencia. Respeto a todos mis oponentes, expresó, pero una victoria no define una carrera. Ya veremos quién se mantiene en la cumbre a largo plazo. Los periodistas inmediatamente me inquirieron mi respuesta. No tengo nada que demostrar, contesté calmadamente. Mi desempeño hablará por mí. Después de la conferencia, mientras salía del edificio, alguien me llamó. Espera, me giré. Era Alisa.
Estaba parada cerca de la puerta lateral, como si hubiera estado esperándome. Llevaba ropa casual cara. El anillo de compromiso seguía en su dedo. Se veía diferente de alguna manera, más delgada. Tenía ojeras. ¿Cómo entraste aquí?, inquirí. Este evento es solo para prensa acreditada y jugadores. Le expresé a seguridad que era tu hermana, contestó rápidamente. Por favor, solo necesito 5 minutos. No tenemos nada de qué platicar. Sí, tenemos, insistió aproximándose. Necesito explicarte. Explicar que la interrumpí, que me engañaste durante meses, que me humillaste públicamente, que apostaste en mi contra. Ya lo sé todo. No sabes toda la historia. No necesito saberla. Lo que pasó, pasó. Sigue tu existencia. Yo ya seguí la mía. Lo siento, expresó ella, y su tono se quebró. Lo siento mucho. Fui cruel. Fui horrible contigo y cada día desde entonces he tenido que vivir con eso. Bien, contesté sin emoción. Entonces, la justicia existe. No te cases con él, expresé de repente. Las palabras saliendo antes de pensarlas, Alisa se quedó inmóvil. ¿Qué, Marcos? No te cases con él. No porque me importe, sino porque te conozco. Estuviste conmigo 5 años. Sé cómo eres cuando realmente amas a alguien y no es así. No, con él tú no sabes nada de lo que siento. Tienes razón, ya no te conozco, pero sé esto. Te estás casando con él por las razones equivocadas, por el estatus, por el dinero, por probar algo, y eventualmente te darás cuenta de eso. ¿Y qué si así fuera?, contestó ella, su tono volviéndose defensivo. Tú nunca me diste nada de eso. Laborabas en una bodega y divertías con videojuegos. ¿Qué futuro tenía contigo? Ahí estaba la verdad real. No había cambiado en absoluto. Adiós, Alisa, expresé dándome la vuelta. Espera, gritó. Eso es todo. Ni siquiera vas a pelear, ¿por qué? La interrumpí sin voltear. Ya no hay nada por qué pelear. Ese capítulo se cerró hace meses. Te amé, expresó. Su tono apenas un susurro. Me detuve. Por un momento consideré contestar. Expresarle que yo también la había querido, que me había destrozado, que había tardado meses en recuperarme, pero no lo hice porque ya no importaba. Seguí avanzando sin observar atrás. Esa velada le conté al doctor Ramírez sobre el encuentro. ¿Cómo te sentiste al verla? Nada, contesté honestamente. No sentí nada, como ver a una extraña. Eso es progreso, expresó. Significa que realmente lo superaste. Tenía razón. Ver a Alisa no me afectó como pensé que lo haría. No sentí ira, no sentí tristeza, no sentí satisfacción de que viniera a buscarme, solo sentí indiferencia. Y eso, me di cuenta, era la mejor venganza de todas. No necesitaba que sufriera, no necesitaba que se arrepintiera, solo necesitaba seguir adelante sin ella en mi existencia. Y eso era exactamente lo que iba a hacer. Capítulo 5. Caída. El campeonato continental duró 2 semanas. Titan avanzó a las semifinales sin perder una sola partida. Yo fui nombrado MVP en 3 de nuestros 5 juegos. Storm Gaming también avanzó, pero con dificultad. Perdieron una partida en la ronda de grupos y casi son eliminados en cuartos de final. Los analistas notaron que Marcos no estaba actuando a su nivel habitual. Sus estadísticas habían bajado considerablemente en los últimos 2 meses. Algunos especulaban que tenía problemas personales. Otros decían que simplemente otros jugadores habían mejorado y él no. La semifinal enfrentó a Titan contra Thunderstrike, un grupo brasileño muy agresivo. Ganamos 2-1 en una serie apretada. Yo tuve mi mejor desempeño del evento en el tercer juego. Storm Gaming jugó su semifinal contra un grupo coreano. Perdieron 2-0 de forma contundente. Marcos cometió varios errores básicos que un jugador de su nivel no debería cometer. La final sería entre Titan y el grupo coreano. Storm Gaming se fue del evento en tercer lugar. La velada antes de la final estaba en mi habitación del hotel, revisando estrategias cuando sonó mi teléfono. Era un número que no conocía, pero esta vez decidí contestar. Hola, soy yo, expresó la voz de Marcos. Necesito platicar contigo. Me quedé en silencio, sorprendido. ¿Cómo conseguiste mi número? Eso no importa, solo necesito platicar como hombre a hombre. No tenemos nada de qué platicar. Sí, tenemos, insistió sobre Alisa. Estuve a punto de colgar, pero algo en su tono me detuvo. No sonaba arrogante como siempre, sonaba cansado. Tienes 2 minutos, expresé. Ella no deja de platicar de ti desde ese evento nacional, desde que te vio ganar. No para, ese es tu problema, no el mío. Lo sé, pero necesito que sepas algo. Necesito que sepas que ella me mintió. Sobre todo, ¿qué quieres decir?
Cuando empezamos, ella me expresó que estaban separados, que ya no vivían juntos, que el divorcio estaba en proceso. No supe la verdad hasta después de que perdiste ese primer evento. ¿Y no te importó? Inquirí sintiendo algo de ira por primera vez en meses. Debió importarme, admitió. Pero yo fui un idiota. Pensé que eras solo un tipo cualquiera, alguien que ella quería dejar. No sabía que eras jugador. No sabía nada de tu historia hasta que ella me lo contó después. ¿Por qué me estás expresando esto? Porque se está cayendo todo. Alyssa y yo. No funciona. Nunca funcionó realmente y creo que ella también lo sabe. Entonces termina con ella. No puedo, expresó y se rió amargamente. Nos comprometimos frente a todos. Firmé contratos de patrocinio como pareja. Si rompo ahora, pierdo todo. Los patrocinadores, los contratos, todo. Ese sigue siendo tu problema. Tienes razón. Suspiró. Solo quería que supieras la verdad, que no todo fue como pareció. Eso supone que cambia algo, admitió. Solo quería expresarlo y también quería expresarte que actuaste bien en el Nacional, mejor que yo. Lo reconozco. Colgó antes de que pudiera contestar. Me quedé observando el teléfono por un largo rato. No sabía qué pensar de esa conversación. No cambiaba nada, pero era extraño oír a Marcos admitir sus errores. Gané la final al día siguiente. Titan se coronó campeón continental. El premio fue dividido entre el grupo. Mi parte fue $200,000. Durante la ceremonia de premiación busqué a Alyssa entre el público sin darme cuenta. No estaba allí. Marcos tampoco había venido a ver la final. 2 semanas después, estaba firmando contratos con 3 marcas importantes cuando Jake me envió un artículo de una página de chismes de esports. Marcos Rivera y Alyssa Domínguez terminan su compromiso. Fuentes cercanas confirman la separación. El artículo incluía una declaración breve de Marcos. A veces las cosas no funcionan como uno planea. Les pido privacidad en este momento difícil. No había declaración de Alyssa. ¿Cómo te sientes?, inquirió Jake por mensaje. Bien, contesté. Ya no es parte de mi existencia y era verdad. Leer sobre su ruptura no me produjo ninguna satisfacción. No me importaba. Tenía cosas más importantes en que concentrarme. El Mundial de eSports sería en 3 meses. Titan había clasificado directamente. Yo sería el líder del grupo. El Dr. Ramírez ya había diseñado un plan de práctica completo para prepararnos. Una tarde, mientras practicaba en la gaming house, recibí un correo electrónico. Era de una dirección que no conocía, pero el asunto decía: por favor, lee esto. Lo abrí. Era de Alyssa. Sé que probablemente borrarás esto sin leer. No te culpo, pero necesito expresar algunas cosas, aunque nunca me respondas. Tienes razón. Me estaba casando con Marcos por las razones equivocadas y me di cuenta demasiado tarde. Terminamos hace una semana. No te escribo para pedirte que vuelvas. Sé que eso nunca pasará. Arruiné todo y tengo que vivir con eso. Solo quiero que sepas que estaba equivocada sobre ti, sobre los videojuegos, sobre todo. Eras un soñador, y yo traté de destruir eso porque no lo entendía. Veo tus partidas ahora todas. No porque quiera volver contigo, sino porque finalmente entiendo. Entiendo la pasión, entiendo lo que significa para ti y entiendo que perdí a alguien especial porque fui demasiado ciega para verlo cuando lo tenía. No tienes que responder esto, solo necesitaba expresarlo. Te deseo lo mejor en el Mundial. Sé que vas a ganar. Leí el correo 2 veces, luego lo cerré. No respondí. Esa velada hablé con el Dr. Ramírez sobre ello. ¿Sentiste algo al leerlo? Un poco de tristeza, admití. No por ella, sino por lo que pudimos haber sido si ella hubiera sido diferente o si yo hubiera sido diferente. Pero ya no quieres eso. No, contesté con certeza. No lo quiero. Entonces lo superaste completamente. Ahora puedes cerrar ese capítulo para siempre. Tenía razón. Alyssa había sido una parte importante de mi existencia, pero esa persona ya no existía. Yo tampoco era la misma persona que fui con ella. Ambos habíamos cambiado, solo que yo había cambiado para mejor. Y ahora tenía un mundial que ganar. Capítulo 6. Victoria. El Mundial de eSports se realizó en Seúl, Corea del Sur. Era el evento más grande del año. 32 grupos de todo el mundo competirían por el título y un premio de $5 millones. Titan llegó como uno de los favoritos. Yo había sido clasificado como el tercer mejor jugador del mundo, en mi posición por los analistas internacionales. La velada antes del evento estaba en mi habitación del hotel cuando recibí un mensaje de Jake. Vas a arrasar, hermano. Todo el país está contigo. Sonreí. Jake había sido mi apoyo durante todo este proceso. Sin él, probablemente nunca lo habría logrado. El evento inició.
Ganamos nuestros primeros 3 juegos sin problemas. En octavos de final, enfrentamos a un grupo japonés muy técnico. Ganamos 2-1, pero fue difícil. En cuartos de final nos tocó contra el grupo europeo más fuerte. Yo actué la mejor serie de mi existencia. Ganamos 2-0. Los narradores me compararon con los legendarios jugadores coreanos. Las semifinales fueron contra China. Perdimos el primer juego, pero nos recuperamos y ganamos los siguientes 2. Estábamos en la final. Nuestro oponente sería el grupo coreano local. Eran los defensores del título, favoritos absolutos del evento. El día de la final, el estadio tenía 20,000 personas. Las transmisiones online reportaron más de 2 millones de espectadores simultáneos en todo el mundo. Mientras me preparaba en el backstage, mi manager me entregó mi teléfono. «Tienes un mensaje que deberías ver», expresó. Era de un número desconocido. Abrí el mensaje y vi que era de Alisa. «Estoy viendo desde casa. Solo quería expresarte que estoy orgullosa de ti, no como tu exesposa, sino como alguien que alguna vez conoció a la persona que eres. Gana hoy. Lo mereces más que nadie». No respondí. Guardé el teléfono y me concentré en lo que venía. La final inició. Los coreanos actuaban en casa con toda la multitud apoyándolos. La presión era inmensa. Perdimos el primer juego de forma contundente. Estábamos nerviosos. Yo cometí 2 errores que normalmente no cometería. Durante el descanso, el doctor Ramírez me envió un mensaje. «Respira. Recuerda por qué llegaste aquí. No por ella, no por Marcos, por ti. Tenía razón». Me calmé. Hablé con mi grupo. «Olviden el primer juego», les expresé. «Actuamos el siguiente como practicamos. Confiamos en el proceso». El segundo juego fue completamente diferente. Actuamos con confianza, con precisión. Ganamos 135. El tercer juego fue el más reñido. Íbamos 1211 abajo. Era el último round. Si lo perdíamos, perdíamos el campeonato. Hice una maniobra arriesgada, una que podía salir muy mal, pero confié en mi instinto. Funcionó. Eliminé a 3 jugadores enemigos en 10 segundos. Ganamos el round. Ganamos el juego. Empatamos la serie 1-1. El cuarto juego definiría el campeonato. Ambos grupos actuaron con todo. Cada round era una batalla. Llegamos 12. El siguiente punto ganaría el mundial. El round final duró casi 3 minutos. Una eternidad en este juego. Cada segundo contaba. Cada decisión era crucial. Con 20 segundos restantes vi una apertura. Era riesgosa, pero si funcionaba ganaríamos. No dudé. Ejecuté la maniobra. Eliminé al líder del grupo coreano. Mi grupo siguió mi iniciativa. Eliminamos al resto. Ganamos. El estadio explotó. Mi grupo saltó de sus sillas. Yo me quedé sentado un momento procesando lo que acababa de pasar. Habíamos ganado el mundial. Yo era campeón del mundo. David me abrazó primero, luego mis otros colegas. Todos gritaban, lloraban, se reían. Durante la ceremonia de premiación nos entregaron el trofeo. Mi parte del premio fue $1,000,000. Pero el dinero no importaba en ese momento. Lo que importaba era que lo había logrado contra todas las probabilidades, contra todos los que dijeron que no podía, contra Alisa, contra Marcos, contra mis propias dudas. En la entrevista después del juego, el periodista me inquirió cómo me sentía. Agradecido. Contesté, agradecido con mi grupo, con mi coach, con todos los que creyeron en mí. Hace un año perdiste en primera ronda de un evento local. ¿Qué cambió? Yo cambié, contesté simplemente. Dejé de actuar para otros y empecé a actuar para mí. Esa velada, en la fiesta de celebración, recibí un último mensaje de Alisa. ¿Lo viste? Eres campeón del mundo. Tenías razón en todo. Yo estaba equivocada. Espero que algún día puedas perdonarme, aunque sé que no lo merezco. Esta vez sí, respondí. Fue breve. Ya te perdoné, pero ese capítulo está cerrado. Cuídate. Bloqueé su número después de enviar el mensaje. No con ira, simplemente porque ya no había razón para mantener ese canal abierto. 3 meses después firmé un contrato con una organización internacional de esports por 3 millones anuales. Me convertí en uno de los jugadores mejor pagados del mundo. También empecé a salir con alguien. Se llamaba Isabela. Era periodista de esports. Nos conocimos en una entrevista. Era inteligente, graciosa y lo más importante, me apoyaba en todo. ¿Te arrepientes de algo?, me inquirió una velada mientras cenábamos. No, contesté. Y era verdad. Todo lo que pasó me trajo hasta aquí, hasta ti. Ella sonrió y tomó mi mano. Un año después del mundial, Jake me envió una captura de pantalla. Era de Facebook. Alisa había publicado una foto laborando como asistente administrativa en una empresa pequeña.
Se veía cansada, pero sonreía en la foto. El caption decía, nuevos comienzos. A veces tienes que caer para aprender a incorporarte. ¿Quieres que deje de enviarte cosas sobre ella?, inquirió Jake. No es necesario, contesté. Ya no me afecta. Y era verdad. Ver esa foto no me produjo satisfacción ni tristeza, solo indiferencia. Alyssa había seguido su camino. Yo había seguido el mío y eso estaba bien. Esa velada, mientras Isabela dormía a mi lado en nuestro nuevo apartamento, pensé en todo lo que había pasado, desde aquella humillación en el evento hasta ganar el mundial, desde estar destrozado en el sofá de Jake, hasta tener una carrera exitosa y una relación sana. El juego había finalizado, y yo había ganado. No porque Alyssa perdiera, no porque Marcos fracasara, sino porque aprendí la lección más importante de todas. Mi valor nunca dependió de lo que otros pensaran de mí, dependía de lo que yo pensara de mí mismo. Y finalmente, después de todo, había aprendido a valorarme. Eso era lo único que realmente importaba. M.